Volvemos con Legítima Defensa. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Acordate, si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, de poner me gusta, de suscribirte al canal, de activar la campanita. También podés hacerlo en Facebook y compartir en tu perfil. Y no te olvides que podés hacer todos los comentarios que quieras junto al hashtag de Legítima Defensa, también en Twitter, en redes sociales, y sostenés esta primera tendencia que somos desde temprano en este programa de hoy. Tenemos el gusto de recibir al senador Óscar Boca Andrade. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Leandro? Un gusto estar por acá. Es difícil agarrar al Boca Andrade un viernes porque siempre está en el interior. En el interior. Mañana voy para Salto. O sea, y ayer llegué de 33, o sea que descansó justito este viernes. Boca, te has ido pueblito por pueblito, Valle de Ordóñez, pueblo... Por todos lados. Pueblos chiquitos y pueblos donde... Cerro Chato, La Charqueara, Cebollatí. Y en realidad hay una constante, que es que en lugares donde hay un municipio donde los 5 concejales son del Partido Nacional, o sea, donde la presencia de la izquierda organizada, si bien este no es un referéndum que solamente está el Frente Amplio en la cancha, bueno, no nació del Frente Amplio, nació más del movimiento social, te encontrás con que hay una parte, en mi percepción, más alta de gente que no tiene decidido el voto, bastante más alta del 20% en la conversa, con muy buena recepción. Es un proceso de recorrida muy diferente al 2019, campañas distintas, pero en el 2019 había determinada hostilidad por un conjunto de temas, por izquierda o por derecha. Podía ser por UPM o por la esencialidad de la educación en un costado, o por la ley de riego, o podía ser por los problemas con las empresas públicas o la seguridad, pero encontrabas una determinada hostilidad que en este caso no hay. Hay muy alta recepción. Y apenas logras entablar con las vecinas y los vecinos 4 o 5 ejes de la ley de urgente consideración, derechos laborales, combustible, alquileres, educación, hay una predisposición importante. Y casi no hay lugar que recorras donde no te encuentres con vecinos que votaron a la coalición de gobierno en octubre y en noviembre del 2019, que te dicen, en este caso no. O sea, esa es una recepción que cuando haces el balance después de la barriada, o sea, te juntás con los compañeros con los que estuviste recorriendo el Mevir del barrio, todos tuvieron la misma respuesta. Entonces creo que de la misma manera que hay cosas que a veces se ven en la recorrida que no siempre captan las mediciones de opinión pública. Yo recuerdo muy gráficamente un encuentro que tuvimos por principios de junio, con un conjunto de integrantes de encuesta de opinión pública para mirar la campaña de recolección de firmas, donde el pronóstico era muy pesimista. Teníamos 500.000 firmas en caja, faltaba un mes, y la gráfica daba, veníamos juntando 100.000 firmas por mes, básicamente este era el esquema. Juntaron las 500.000 firmas más fácil, vienen juntando 100.000 por mes, les queda un mes difícil porque es justo junio, julio, invierno, pandemia. En un escenario muy optimista daban 150.000 firmas, por lo tanto sin llegar. Y vos, sin embargo, abajo te encontrabas con una mirada diferente. Decías, bueno, pero hay miles de firmas que están desparramadas, la cantidad de compañeros y compañeras en la calle hoy es muchísimo más alta que la que teníamos en enero, cuando era medio inhóspito el arranque de la campaña, había pocos brazos. Y además la recepción de la gente estaba siendo cada vez más favorable. Yo creo que estamos en ese momento. La recepción de la gente viene siendo cada vez más favorable. O sea, cada vez te encontrás con más vecinos y vecinas, sobre todo en el interior profundo, que es donde me ha tocado estar mucho, que sostienen que hay cosas que no llevan de la ley de urgente consideración. ¿Dónde pasa para mí la campaña? En poder identificar los ganadores y los perdedores de la LUC. Nosotros salimos de la relación gobierno-oposición y nos ponemos en el debate quiénes ganan y quiénes pierden con los 135 artículos, con la parte más regresiva de la LUC. Creo que ahí tenemos una condición de pensar en una mayoría amplia, porque ¿qué uruguayo gana con que los abusos patronales tengan menos posibilidad de respuesta por parte de los trabajadores? Bueno, la inmensa mayoría de los uruguayos no gana. O sea, el empresario que respeta las normas no gana. O sea, solamente le viene bien al empresario que aplica reestructuras reprimiendo, no pagan caja, no paga el salario. O sea, es una minoría, muy minoría. O sea, ¿a quién le viene bien una desregulación del mercado de alquileres tan brutal que permita formas de especulación
tan feroces como las que están en las sanciones que coloca el articulado de la LUC. Al propietario no le viene bien. Yo he conversado con propietarios de vivienda. Me acuerdo de una charla en Nueva Palmira. Me decía, yo soy propietario de vivienda, pero por 3 días de atraso ni loco le cobraría un 60% de recargo a una familia. No lo haría, por más que sea propietario. Ni loco le cobraría a alguien que se retrasa unos días en entregarme la vivienda cuando termina el contrato una multa de 4 meses y medio el valor del arriendo. No lo haría, me sentiría mal, o sea, no lo haría, o sea, no beneficia al propietario. Al especulador, sí, claramente. O sea, quien está para especular con el bien vivienda, no hay duda que es una norma que parece hecha como anillo al dedo. Entonces, tenemos un momento donde si logramos... ¿Quién es beneficiado con que se alivien los controles al lavado de activos? Las grandes mayorías del Uruguay. ¿A quién beneficia que se desnaturalice colonización? Por un lado con el presupuesto raquítico, pero por otro lado con la lógica de que ya no sea un instrumento para poblar la campaña, ¿no? Y que no participe en la regulación del mercado de tierras. El planteo que hace la Comisión de Fomento Rural es muy claro. Hay una gran mayoría que no es beneficiada, o sea, que al contrario. Entonces tenemos ahí un esfuerzo para hacer en el sentido de dar claridad en el corazón del proyecto. ¿Cuál es el alma del proyecto que encierra la ley de urgente consideración? Y ahí nos encontramos con ideas que son muy viejas, ¿no? Si uno puede decir, el texto no estaba, el texto no estaba, pero la mirada que entiende que los colectivos de trabajadores y sus reclamos son un problema, nace con los primeros sindicatos. La reacción a los primeros sindicatos fue intentar asociar a que las luchas sindicales y la acción reivindicativa de los sindicatos, paridoras de muchas conquistas sociales a lo largo de la historia, son un obstáculo para la libertad de mercado. O sea, muy viejo eso. El sacar al Estado de regular derechos, que en el caso de vivienda se ve muy claro, porque en realidad se desregula el mercado de alquileres en el mismo momento que se recorta el presupuesto para el plan junto, para las viviendas para pasivo, se recorta los fondos para las garantías públicas de alquiler. O sea, es muy insólito la campaña. O sea, que te digan, estoy preocupado por el que no tiene garantías y por eso desregulé, a la vez que recortase el fondo público para garantías que existía en el 2010, se tendría que ser un escándalo desde el punto de vista de lo contradictorio del planteo. Pero es el retiro del Estado. Quizá la forma más clara o más emblemática de retiro del Estado es las adopciones. Esa debe ser la forma más clara. Es decir, bueno, es tanto el liberalismo que plantea una norma que habilita que se puedan dar las adopciones sin que el Estado participe. Aunque eso genere pérdida de garantías a los niños. O sea, la participación del INAU no es algo burocrático. O sea, el INAU participa para garantizar que la familia que adopta es una familia que está en condiciones de adoptar, que no se va a arrepentir, que no es una familia violenta, que el INAU participa para garantizar que esté roto el vínculo del niño con su familia de origen y hacer el esfuerzo en principio para recomponerlo, y si no es con la madre, con una tía, con una abuela, y el INAU participa para garantizar que el niño no pierda la identidad. O sea, abrir el espacio para decir, adóptense niños por fuera del INAU, que también es un mensaje que la familia que quiera adoptar mañana de repente opta por no ir a registrarse, a hacer el proceso de preparación para integrar un niño. O sea, es quizás una forma de las más contundentes de hasta qué punto puede llegar la idea de retiro al Estado. Entonces, como que simultáneamente el debate de la ley de urgente consideración nos obliga a un debate de ideas. Es decir, bueno, pero el uruguayo promedio, si estuviera sentado en el Parlamento y tiene que votar una ley que tenga estas cosas, ¿la vota? ¿Vota una ley que establezca que se van a dar tierras a quien no vaya a poblar la campaña, aunque hay 1000 y pico de aspirantes a coronos por año? ¿Vota una ley con un régimen tan feroz para las familias que alquilan, conociendo que hay 80.000 hogares que ya alquilaban sin garantías previo a la ley de urgente consideración? ¿Vota una ley que reste garantías a los niños a la hora de las adopciones? ¿Vota una norma que establezca una reforma educativa sin la participación de la comunidad educativa? Que quizá ahí parte de lo que tenemos que explicar que los efectos están en pausa. En el caso de educación es muy claro, ¿no? Hay una parte de la reforma que se aplicó que está en pausa. O sea, era un cambio urgente. Nuevo estatuto docente para delegar, entre otras cosas, delegar en la dirección del centro la posibilidad de trabajo de maestros y profesores.
¿no? Una puerta abierta a la discrecionalidad. Se vota en julio del 2020, no hay un solo centro de estudio que se haya aplicado al nuevo estatuto docente. Mi interpretación es porque sería un escándalo. En cualquier pueblito llega tu gurí de la escuela y dice, echaron la maestra, y tenés un escándalo en el pueblo. Porque no acordaba con el proyecto de centro de la directora. Claro, con una ambigüedad. O sea, atrás de no acordar proyecto de centro puede entrar cualquier cosa. O sea, no es por un criterio académico, por un criterio ausentismo, no. O sea, no me gusta. Es casi como que pusiera tu cara no me gusta, ¿no? O sea, habilita, no en un buen director, pero un director que es arbitrario, habilita una lógica que vulnera de manera grosera la libertad de cátedra, porque en definitiva vas a estar sometido a una forma de relación de trabajo que es una forma precaria. Pensar que una forma precaria de trabajo es la clave para mejorar la organización, no, tendría que ser de un debate de una enorme envergadura. Entonces, yo creo que tenemos ahí, si logramos ir a los artículos, a lo que está atrás del artículo, al arma del artículo, tenemos ahí la base del triunfo, sin descuidar el costado más difícil en lo cultural, pero también de los más regresivos de la ley de urgente consideración, que es el de seguridad, que es donde han hecho patadas. Sobre ese costado, que evidentemente el gobierno intentó transformarlo en el caballito de batalla para defender la norma, ¿no? Hablar de la seguridad pública. Surge esta semana la carta del ex director nacional de policía, el comisario inspector retirado Mario Layera, que es impactante en el tipo de argumentos que utiliza, ¿no? Es que es un caballito raquítico por lo menos en 5 niveles, ¿no? Uno tiene que pararse. Las transformaciones en seguridad. Recibimos a todos los expertos en materia de seguridad, a todos, ¿no? La Cátedra de Derecho Penal y Criminología, el Alto Comisionado de Cárceles, Comisionado de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y el Sur, todos coinciden en que las medidas, por ejemplo, para el sistema carcelario iban a generar un desastre. Todos coinciden. Yo recuerdo cuando va Petit, dice, miren, no le digan a la gente que la libertad anticipada es un problema para la seguridad pública. Accede a la libertad anticipada menos del 1% de la población carcelaria. O sea, son muy exigentes los jueces para otorgar la libertad anticipada, muy exigentes. Pero además de muy exigentes, tiene un doble fenómeno, que es descomprime el sistema internamente, porque la persona privada de libertad que está cerca de hacer la libertad anticipada es muy cuidadoso en términos de la conducta. Un segundo elemento que en este todavía más contundente, nos presentaron varios informes. Dicen, mira, tenés el subconjunto de población privada de libertad que trabaja y estudia. Y acá tenés el otro subconjunto que no trabaja y no estudia. Los datos son contundentes. O sea, el nivel de rehabilitación de quien trabaja y estudia desde la privación de libertad es alto, y el nivel de rehabilitación de quien no trabaja y no estudia es espantoso. Entonces, además de la tensión que genera tenerte 23 horas por día encerrado en un sistema carcelario que ya tiene problemas. Después, todos coincidían en que algunas de las medidas punitivas que se toman son absurdas. Absurdas. O sea, el abordaje de lo punitivo al problema de las adicciones, quizá quien nos está escuchando, no debe haber uno que no tenga algún familiar o amigo que o tenga él o tenga alguien cercano con problema de consumo problemático. Pensar que lo abordás con una respuesta penal del tamaño de la ley de urgente consideración. Yo ponía un ejemplo que es muy gráfico. O sea, la pena mínima por comercialización de estupefacientes, supongamos, el muchacho que le vende marihuana a un amigo en su casa, tiene una mínima que es el doble que el homicidio intencional. O sea, el homicidio intencional está entre 2 y 12 años de prisión y en la ley de urgente consideración la comercialización mínima es de 4 a 15 años. ¿Alguien razonablemente puede pensar que estamos ante una conducta que requiere más pena? Ese tipo de comercialización, la mínima con respecto al homicidio intencional. Bueno, es lo que tiene la ley de urgente consideración. Cuando la Cátedra de Derecho Penal nos dice no se respeta la dosimetría penal, nos está hablando de esto. Es decir, no es razonable lo que están estableciendo. Bueno, no se escuchó, se votó y pasó lo que pasó, ¿no? El informe del comisionado de cárceles, que ha tenido poca difusión, tendría que ser parte de un volante que estuvieras repartiendo en cada casa.
trepamos a un 89% de población privada de libertad sin posibilidades de rehabilitación. O sea, 9 de cada 10 personas privadas de libertad en Uruguay sin condiciones de rehabilitación, con un crecimiento exponencial. Crecimiento exponencial de la población privada de libertad en condición inhumana y degradante, de un 20 a un 35% en tan solo un año. Se duplican las muertes en las cárceles, de un promedio de 40 personas muertas en cárceles a 80. Vas al anuario y te encontrás con que los que marchan de carne de cañón son los primarios. Gerardo y Leonardo, 2 muchachos primarios por hurto, cárceles hacinadas, hubo que ponerlos con una persona privada de libertad que tenía padecimientos psiquiátricos y sin medicación, amanecieron apuñalados. O sea, este tipo de historias, después cuando vos escuchás y digo, quiero que me digan a alguien al que afectó la luz, vos decís, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, nos dijeron que esto iba a pasar, esto está pasando, no hay país en el mundo que haya resuelto los problemas de la seguridad con sistemas carcelarios así, gigantes. 400 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes. Tomás los 10 países con menos nivel de criminalidad y tienen entre 60 y 70. O sea, estamos siguiendo el paradigma norteamericano que Estados Unidos abandonó en el 2018. O sea, estamos siguiendo el paradigma del incremento punitivo como respuesta a los problemas de la seguridad, que el país con mayor prisionización del mundo, el Estado dentro del país con mayor prisionización del mundo, Texas, lo abandonó en el 2007, hasta por razones presupuestales, porque no había forma de atenderlo, entró a abordar las adicciones desde una perspectiva sanitaria y las penas menores con medidas diferentes a la privación de libertad, pero Uruguay elige el camino del fracaso. El segundo elemento en el que todos fueron coincidentes, es que mayor discrecionalidad para la policía iba a generar abusos. Yo recuerdo la frase de Jarab, alto comisionado de Naciones Unidas, dijo, este tipo de medidas va a generar violencia, impunidad y hasta tortura. Esas fueron las frases que dejó colgada en el Parlamento. ¿La policía podía hacer una requisa en un auto antes de la LUC? Sí, lo podía hacer. Lo podía hacer por orden del fiscal o avisando inmediatamente al fiscal. O sea, por motu propio, pero avisando inmediatamente al fiscal. Entonces, la ciudadanía tenía una garantía que ese procedimiento había quien lo supervisaba. ¿Qué cambia la LUC? Que ya no hay más aviso inmediato al fiscal. Y abre una puerta de tiempo donde la policía actúa con discrecionalidad. El buen policía, a pesar de esa puerta de tiempo, no va a haber mayores dificultades. Ahora, el mal policía, en esa puerta de tiempo se genera abuso. Y la respuesta del gobierno ante la denuncia de abuso fue una respuesta pésima. En junio los defensores de oficio presentan 86 casos de lesiones, de denuncia por abuso policial. En junio hacen la investigación. Esta organización no tiene postura a favor del sí. Tanto no tiene postura a favor del sí, que cuando no sabíamos si íbamos a llegar a la firma, junio, decide postergar la presentación pública de la investigación que estaba pronta para la segunda quincena de julio. O sea, podíamos no tener referéndum. Yo tuve una larga charla con los defensores de oficio. La presentan en julio, ¿no? Tienen el 92% de las causas penales. Las denuncias son todas muy graves. Presentan a la Suprema Corte de Justicia de la que dependen. Se decide no investigar. O sea, se redobla la impunidad cuando vos tenés que, ante la denuncia, decido no investigar y decido descalificar al que denuncia. O sea, procedimientos de estos, sin avisar, son los que llevaron a 2 gurisas violadas hace una semana atrás en un patrullero. Hace pocos días, 5 policías denunciados por abuso. Anteayer, policías que recaudaban celulares y los comercializaban. Si no nos damos cuenta que este tipo de normas, la segunda, procedimiento policial, va generando una lógica institucional que deteriora a la policía y que genera no solamente pérdida de libertades, sino, y acá un tercer elemento que se ha discutido poco, lo planteaba la otra vez Gustavo Leal, creo que hay que ponerlo con el centro. La segunda crítica que se hacía a este cambio era la siguiente. Si el fiscal no está desde el principio al frente de la investigación, lo más probable es que la policía estropee pruebas, tome declaraciones sin el abogado y no sirvan para nada y genere complicaciones en la investigación criminal. El peor año en 20 años de esclarecimiento de homicidios es el 2021, con un 51%. Llegamos a tener un 68% en algunos años. O sea, no solo es malo este tipo de normas que estamos impugnando desde el punto de vista de las libertades individuales, que ya alcanzaría para estar en contra,
sino que además es malo desde el punto de vista de la investigación criminal. Tercer capítulo grueso de la seguridad, lo de los adolescentes, que creo que está bueno porque también se relaciona con lo de las cárceles. O sea, en el caso de los adolescentes, tuvimos una convocatoria, un plebiscito sobre la baja edad de imputabilidad, o sea, sobre la respuesta punitiva a la delincuencia juvenil, y la sociedad uruguaya definió que por ese lado no. Lo que se ha discutido poco, y esa es nuestra responsabilidad y que tenemos que ser autocríticos, es qué pasó del 2014 al 2020. Porque tuvimos 6 años seguidos de caída de los delitos graves en los que participaron de los adolescentes, de los delitos menores en los que participaron los adolescentes y de los adolescentes privados de libertad. Pasamos de 900 a 260. O sea, 6 años seguidos. Y no se dio por incremento de pena, se dio por incremento de salida laboral, convenios con sindicatos, convenios con empresas, más cursos de formación. Atender que el adolescente que cometía un delito menor tuviera una medida alternativa a la privación de libertad, con la suspensión condicional del proceso que la LUC derogó. O sea, tuvimos un resultado, porque a veces cuando hablamos de esto de Estados Unidos dicen otro país. Porque lo que pasó en Estados Unidos después de un abordaje diferente es que cayeron los delitos en Texas un 40%. O sea, el resultado de un abordaje distinto fue que cayó no solamente la población privada de libertad, sino los delitos. Entonces, la LUC pulveriza todo lo que se venía haciendo con respecto a los adolescentes. Duplica penas mínimas, duplica penas máximas, le da al juez el criterio de que tiene que tener en cuenta el contexto para agravar la pena y no para minorarlo. Acá hay un corte de género que es muy claro porque la mayoría de las mujeres privadas de libertad vienen de sufrir violencia sexual desde niñas. Entonces, esa muchacha que estaba de campana en la esquina, resulta que la reventaban a palo. El juez tenía en cuenta el contexto para minorar la pena. Ahora tiene que tener en cuenta el contexto para agravar la pena. Cualquiera que ve las medidas legales parece que en vez de estar en una trayectoria de 900 a 260, estaríamos en una explosión de los delitos adolescentes. Duplica el plazo de prescripción hasta para los delitos menores. Te pongo un ejemplo. Un muchacho compra un celular, papa frita, ¿no? Compra un celular robado en la feria, con 14 años. Lo podés estar juzgando a los 16 años. Ese es el tipo de persecución penal que querés hacer. O sea, estamos todos locos. O sea, hay como un conjunto de medidas en el capítulo de seguridad que todas, quizá la que más ha discutido sí es legítima defensa, con esa barbaridad de establecer que una estancia vale más que una casa, que si me tengo riesgo, que ante el hurto puede ser una respuesta razonable el homicidio, o haber suprimido de manera insólita que no puede ser un móvil ilegítimo, o sea, no puede ser el odio o el rencor. El gran argumento de quienes defienden la ley de urgente consideración sobre el tema de seguridad es un argumento muy endeble. Dice, no, pero la LUC bajó los delitos, ¿no? La LUC bajó los delitos. Y vos entrás a rascar un poco en la situación, la LUC bajó los delitos, y mirás el delito más difícil de esconder, que es el homicidio, y bueno, ya pones un signo de interrogación en si bajaron los homicidios. Porque tenés que, primero, así no considerar las muertes dudosas. El año 2020 y 2021 son años altos de homicidio. Comparado con los últimos 15 años, bueno, encontrás el 2018 y 2019, todo para atrás hubo menos homicidios. En años en los que decía que la seguridad era un desastre. Pero además tiene una particularidad que ha estado poco en debate, la decía el finado Bicho, ¿no? ¿Cómo me explican que de un promedio de 80 muertes dudosas paso a más de 150 muertes dudosas? O sea, que no se computan como homicidios. Y cuando haces la ecuación, la suma, homicidios más muertes dudosas, te da igual o arriba de los peores años de los últimos 20. Entonces tenés un dato, por lo menos para problematizar esa consigna de la baja de los delitos. ¿Cómo me pueden afirmar que la LUC baja los delitos cuando el trimestre previo a la aprobación de la LUC es un trimestre sin LUC, con menos homicidios, menos hurto y menos rapiña que el último del año pasado? Cuando enero y febrero de este año tenés un crecimiento casi del 40% con respecto al mismo periodo del año anterior. Y cuando además la derecha en general coloca que nosotros cuestionamos al observatorio. No cuestiono al observatorio, pero hay que entender que los jefes de policía han sido un tembladeral en este periodo. O sea, ¿por qué se destituye al jefe de policía Maldonado? Porque pasaba datos errados. ¿Por qué se destituye al de Cerro Largo? Y ahí uno lo puede entender. Porque no pasaba los datos porque estaba él al frente de una banda de contrabando. En el caso del de Flores y el de Río Negro, uno por encubrir un homicidio, otro por encubrir un caso de abuso.
O sea, más de la mitad de los jefes de policía tuvieron que ser cambiados, además porque hubo un cambio de criterio en cómo se seleccionaba a los jefes de policía, no teniendo en cuenta la carrera funcional, sino en acuerdo con los intendentes, que hace que esa mirada acerca de la delincuencia... Voy a poner otro dato más sobre esto que me parece que increíblemente no ha estado en los medios de comunicación. Latino Barómetro, ¿no? Encuesta Latino Barómetro sobre seguridad. Hizo una en el 2018, otra en el 2020, que es una joyita el resultado de la encuesta, ¿no? Encuesta a 1.200 uruguayos. 2018 les pregunta cómo se sienten con respecto a seguro o sin seguro. Un 36% de los encuestados dice que se siente inseguro todo el tiempo. En el 2020, diciembre de 2020, baja a un 28%. O sea, en 2020 se sentían más seguros los uruguayos, estos 1.200 encuestados, que en el 2018. No puedo decir, bueno, qué éxito. Ahora después Latino Barómetro les pregunta, ¿pero a vos te robaron? ¿No? La segunda, a lo mismo, no es que elige otra gente para encuestar. En el 2018, un 22%, sí, a mí me robaron. En el 2020, un 32% dice a mí me robaron. En el sentido de las herramientas de encuesta de opinión pública que miden esa cifra de la no denuncia, sobre todo en un periodo donde quienes recogen las denuncias, jefes de policía, han estado muy cuestionados desde el punto de vista de su proceder. Entonces, este abordaje, que es la gran bandera que es la de la seguridad pública, es una bandera que está en brazos raquíticos. Si profundizás sobre el conjunto de lo que estás en discusión. Y yo creo que las fuerzas progresistas no debemos dejar de discutir esto. Porque dejar de discutir con complejidad, yo sé que el vecino que le manotearon la garrafa de 13 está para votar 30 años de prisión, en el momento que estás afectado. Pero si dejamos que se aborde la cuestión de la seguridad y la convivencia desde la manija y no desde la reflexión, tiene una deriva autoritaria peligrosísima. Entonces es necesario ponerse en guardia. Igual no es lo que ha hecho el pueblo uruguayo. En las últimas dos tuvimos dos triunfos fundamentales, claro. En cuestiones de seguridad pública, donde se suponía que iba a ser un desastre y la gente votó. Es que si te acordás con la baja de la imputabilidad, un crimen espantoso que sucedió en La Pasiva, yo recuerdo que fue un 11 de mayo. 120 de eso. Fue el mismo día que murió un trabajador de la construcción. Me acuerdo la fecha porque era aniversario de Zunca. Estamos por hacer una celebración. En el disco. Murió un trabajador de la construcción en el puerto. Por un accidente el mismo día que muere asesinan a este compañero en La Pasiva. Nos decíamos, ¿cómo esta, que había muerto en condiciones espantosas también, sin ningún implemento de seguridad, no tiene ninguna repercusión? Y esta tenía tremenda repercusión. Lo que sí digo, yo pongo un ejemplo. Juntando firmas en Piedras Blancas 2 semanas antes de que llegáramos. Un puestero, estábamos conversando, no quería firmar, por tema de seguridad. Y justo le digo, fíjate el cambio de legítima defensa, que si tenés afectado cualquier derecho patrimonial, aunque no haya agresión, legítima defensa, eso quiere decir que vale más la vida que la propia. Y me dice, sí, la verdad, a mí si me roban algo, dice, yo lo reviento, y sí. Y después la misma persona, no otra, me dice, yo aparte sé lo que, yo tuve 2 veces preso por hurto, me dice. Y la misma persona que para medir el impacto cultural, que había estado 2 veces preso por hurto, estaba diciendo maten al ladrón. Entonces yo sé que es un tema muy complejo a veces para abordar, pero es necesario abordar, porque si no te llevan puesto y porque además los resultados son los que son. A mí me tocó, hoy ponía un ejemplo en la charla, venir a Montevideo en el 89 a trabajar en una panadería en Faramiñán y Santa Lucía. Y mi primer ámbito de militancia fue la coordinada antirracia, porque andabas de pobre por la calle y te llevaban sin saber por qué. Entonces la Constitución de la República ya decía en esa época que la libertad es un derecho y que no te pueden llevar detenido salvo flagrante delito de orden del juez. Pero en la práctica tenías una lógica institucional muy compleja que recién se empezó a amainar después de que mataron a Machado en una racia un domingo de julio. En los 90, y hay veces que perdés la memoria, era común que ante cualquier denuncia de un vecino tuvieras en Carrasco, Punta Gorda, obreros de la construcción que estaban buscando trabajo en esa zona, una zona de mucha obra, ¿no? Y los llevaran detenidos, tuvieran horas sin saber por qué. O sea, hay veces que tenés que tratar de recomponer en nuestra cabeza por qué es que nos oponemos. Porque si no, salís de la lógica muy miserable, muy primitiva, decir, bueno, entonces defienden al delincuente. No. Boca, nos quedamos sin tiempo, pero yo te quiero hacer una pregunta muy menor quiero decir en términos de tiempo, así, binaria.
Para vos se gana. Sí, se gana. Yo estoy convencido de lo mismo. Sí, se gana. Tengo, a ver, señales ¿sí? en cuánto lugar hay. Que hay que ir, se gana sí. O sea, la respuesta es, se gana sí. Se gana si hacemos lo que hay que hacer para ganar. Y lo que hay que hacer para ganar ante el abuso de poder, porque es abuso de poder lo que han hecho los medios masivos de comunicación, de dar el doble de tiempo, es abuso de poder lo que va a pasar esta semana de 5 minutos para la cadena. Yo la verdad no sé si hacía la cadena. Y 1 hora y media de conferencia de prensa el otro día. Es abuso de poder lo que están haciendo de la institucionalidad. Ahí, claro, se sabe poco, ¿no? Hay 3 trabajadores de Futravi Artigas que fueron sumariados y están sumariados por haber firmado. Firmaron en enero. Después de julio llegó las firmas, casi con bronca, lo sumariaron con el argumento que firmaron en el centro de trabajo, gran proselitismo. Es todo el gobierno haciendo campaña de manera descarada. Entonces creo que también vamos a dar una señal que tiene que ver con un abajo que se está moviendo. Muchas gracias. No, gracias a vos. Oscar Andrade, por habernos acompañado. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte y enseguida volvemos con Georgina Mayo y la invitada que tenemos ahora, que es Mariana Mota. Gracias a todos. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Alimenta tu energía. Alimenta tu bienestar. Alimenta tu capacidad. Alimenta tu motivación. Alimenta tu salud. Si compras comida o traes vianda de casa, alimenta tu jornada laboral. Lo que necesitas para trabajar y vivir mejor está en lo que comes. Intendencia de Montevideo. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Te prometieron una educación modelo, pero precarizaron los contenidos y eliminaron las asistencias y la repetición. Te mintieron. No es transformación, es ajuste. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. La reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Aumentar la edad, bajar las jubilaciones y privatizar. El verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de la SAFAP. Esta reforma no es técnica, es ideológica. Trabajadores y trabajadoras del Estado en defensa de tus derechos y del trabajo, decimos no a esta reforma. En Canelones, hace muchos años atrás, levantamos la primera bandera del Uruguay, nuestra primera comunidad. Y hoy seguimos levantando banderas de las que estamos orgullosos. Levantamos la bandera de la educación ambiental para que aprendamos a cuidar el ambiente. Impulsando todos juntos el programa Barrios Limpios, los hogares sustentables, las ecoficinas y el compostaje. Llevamos siempre la bandera de trabajar por más limpieza y más reciclaje, y también la de trabajar por el cuidado del agua, la biodiversidad y las áreas protegidas, cuidando nuestras playas, lagos y arroyos y todo nuestro patrimonio natural.
levantamos más que nunca la bandera de la acción por el clima, reduciendo las emisiones a través del alumbrado 100% LED e incorporando vehículos eléctricos. Por último, pero no menos importante, levantamos la bandera de la economía circular, creando el nuevo polo de economía circular de Canelones. Hoy seguimos levantando banderas importantes, como todas las que forman la Ecomunidad Canelones, el lugar que construimos juntos. Te prometieron una educación modelo, pero precarizaron los contenidos y eliminaron las asistencias y la repetición. Te mintieron. No es transformación, es ajuste. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Construye escuelas, hospitales, carreteras, casas y puentes. Genera trabajo y oportunidades para cientos de uruguayos y uruguayas. Crea riqueza para el país y su gente. Y es estratégico para el desarrollo nacional. Es el cemento Portland de ANCAP. Lo quieren entregar. Quieren despojarte de lo que es tuyo. No lo permitamos. Nuestro Portland construye. Volvemos con Legítima Defensa. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Si nos están mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, no te olvides de poner el like, el me gusta, hacelo. Quiero que las miles de computadoras que están conectadas, todas pongan me gusta. Salvo esos que no les gusta realmente, pero bueno, tienen que ser como fanáticos. Bienvenido, Rodrigo Alonso. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Sabes que estamos transmitiendo por Twitch? Ah, no sabía. Primera vez. Mirá. Empezamos a transmitir por Twitch. Vamos a transmitir por Twitch Legítima y Macondo, por lo pronto. O sea, incursionamos en ¿Y quién mira la Twitch? plataforma, todos los jóvenes y las Navarra. jóvenes del mundo. Está bien. ¿Eh? No tengo el gusto. ¿No? Ah, bueno, pasa que es un indicador de edad muy importante, Sí, ¿no? sí. Tú no miras Sí. Twitch. No habrá sido tú... no quiero hacer menciones a... Porque el otro día vi un incendio en un apartamento no. y dije, ¡chi! Ni me enteré del incendio ese. Ni te enteraste. No, ni me enteré. No, o sea, uno que se dejó la frazada eléctrica. Sí, Qué sí. peligro, ese Qué tipo de peligro, cosas. sí. Vamos a meternos con la reforma Bien. de la seguridad social, que aparentemente el presidente está muy empeñado en que se resuelva y rápido, Sí. además. Y optó por un alto perfil, además, ¿no? Porque Sí, llevó la reforma a la casa de la oposición. Llegó a la huella de Seregni, también se lo dio, por supuesto, a sus socios. Hay ahí una discusión sobre si es la reforma del presidente, del comité de expertos del presidente, o si es una reforma que involucra a toda la coalición. Vamos a conversar con el senador Mario Vergara, porque esta semana el sereñismo le envió una carta, una nota al presidente de la República señalando algunas cosas que queremos intercambiar con el senador. Bienvenido, doctor Mario Vergara, ¿cómo te va? Bien, un gusto, como siempre, estar con ustedes, con la teleaudiencia de Twitter, Twitch, todas las redes que vos quieras. Facebook. También, en Facebook también estamos, por Y cierto. seremos tendencia, me imagino. ¿eh? Ya, Es un sí, tema ya somos importante tendencia. para- Ahora me fijo cuánto, pero estábamos hace un ratito en tercera tendencia. Ahora vamos a subir vamos a subir a primera tendencia. Ah, qué Vamos a presión, subir. qué presión me estás Y poniendo. espero menos de usted. Varios títulos querés, entonces. No espero menos de usted, sí, varios títulos quiero. Primero, esta carta Sí. que le mandan. Primero, reconocen al presidente una cierta hidalguía o valor de poner este tema arriba de la mesa. ¿Hay que poner este tema arriba de la mesa ahora? ¿Hay Sí, una sí. urgencia Bueno, con este para tema? empezar fue una promesa de la campaña del presidente. Sería un incumplimiento más, hoy justo que cumple años, algo que cumple. Pero la un promesa de él incumplimiento no era más. que no iba a mover la edad jubilatoria. Exacto, pero la primera era que iba a hacer una reforma de la seguridad social, con lo cual
era esperable, creo yo, en la medida que cumpliera eso, que hubiera un proyecto, para lo cual además estuvo un año trabajando una comisión de expertos que se había votado en la LUC. Y bueno, sí, le reconocemos un gesto de republicanismo, ¿verdad? De, bueno, llevarle a la oposición sus ideas. Tú decías, no sabemos si es el proyecto del presidente o de la coalición. Claramente de la coalición de gobierno no es, porque al otro día el propio Manini Ríos salió a decir que tenía discrepancias y que le iba a llevar 3 semanas estudiarlo. Por lo tanto, está claro que todavía no está el proyecto de todos los integrantes de la coalición de gobierno. El día que esté, obviamente suponemos que se enviará al Parlamento, que es el ámbito donde el propio presidente de la República dijo es donde hay que discutir lo concreto, los detalles, los aspectos de la reforma. ¿Los tomó por sorpresa que llegara a la Casa del Frente Amplio con la propuesta? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo leen ese gesto político? Bueno, en general sí, podría decir que hubo algo de sorpresa, porque en general la gestualidad de Gobiernos al Frente venía siendo bastante más dura que eso, ¿verdad? Yo digo un poco en broma que de la pijamada de Anchorena, aquella que estuvo el presidente, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, salieron a dar palo con todo, sobre todo a la luz de 2 o 3 cosas. Primero, el resultado del referéndum, que si bien no logramos derogar los artículos, está claro que desde el punto de vista político fue un resultado que al gobierno lo golpeó. En segundo lugar, la realidad porfiada, ¿no? Ellos venían con todo ese discurso de que estaban resolviendo los temas económicos, sociales, sanitarios, de seguridad, y la realidad está mostrando claramente que no es así, que en el terreno económico y social no se están resolviendo los temas, hay caída de los ingresos de la gente, hay problemas sociales clarísimos, seguimos teniendo decenas de miles de personas más en la pobreza que antes, ollas populares. Y en materia de seguridad, recrudecieron los delitos, recrudecieron largamente los homicidios, que además son cada vez más truculentos, dando por saldada la discusión que tuvimos durante el referéndum, ¿verdad? Durante el referéndum, el gobierno, el ministro del Interior, el presidente, el secretario de la presidencia salían a decir, bajan los delitos gracias a la LUC y al nuevo mando que tiene la policía, ¿no? Pegar 2 gritos en la policía. Y bueno, nosotros decíamos, no, es la pandemia que baja la movilidad social y por lo tanto impacta sobre la cantidad de delitos. Bueno, lamentablemente la realidad nos da la razón, porque una vez que baja la sensación de riesgo sanitario de la pandemia, bueno, los delitos han recrudecido y ya estamos en niveles bastante más altos. Por lo tanto, el gobierno en la realidad no está resolviendo, está quedando claro que no está resolviendo ni los problemas económicos, ni los problemas sociales, ni los problemas de la inseguridad. Y el tercer aspecto, algo que le importa mucho al gobierno, las encuestas. El gobierno en su popularidad se ha venido a pique en los últimos meses y evidentemente eso impacta sobre el ánimo y la actitud, la gestualidad del gobierno. Y venían en una línea muy dura, por lo tanto uno podría decir, sí, hay un poco de sorpresa de que el presidente vaya a la Casa del Frente Amplio, que tantas veces denostó o ignoró, a llevar sus ideas. Y reitero, sus ideas, porque hasta que no haya un acuerdo en la coalición no podemos decir que es el proyecto del gobierno. A vos la frase piensa mal y acertarás, ¿qué te da? ¿Que es demasiado paranoica o...? Bueno, en política capaz que viene al caso. Yo quiero saber, esa visita del presidente en uno de los temas que genera históricamente en el Uruguay más resistencia, o sea, que tiene más costo político. Como es natural, ¿no? Como es natural. Más costos políticos. Sí. ¿No es también una forma de decirle, mirá, vamos a distribuirnos el costo político entre todos? Por supuesto. O sea, acá hay un tema de que ellos tenían un talante de ganamos nosotros, gobernamos nosotros, poco menos que podemos ignorar a la oposición porque la sociedad nos puso acá para gobernar. Sin embargo, hubo 2 o 3 temas sobre los cuales el gobierno trató de abrazar a la oposición. Obviamente son los problemas complejos, los que le traen problemas tanto en la interna del gobierno como en el vínculo del gobierno con la sociedad. Uno es, por ejemplo, la ley orgánica militar, la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Otro es la reforma de la Seguridad Social. Hay que recordar que hace un par de meses salían
los principales voceros legislativos del gobierno, los senadores, diría, más notoriamente representantes del gobierno, a decir, bueno, a ver qué va a hacer el Frente Amplio con la reforma de la seguridad social, porque si el Frente no va a apoyar, tendremos que pensar a ver si se envía o no se envía. O sea, claramente tratando de abrazar en esa dirección. Nosotros decíamos, ¿cómo nos piden que digamos si vamos a apoyar o no apoyar algo que no conocemos, que no está sobre la mesa? Por lo tanto, bueno, ahora reitero, lo que hay son las ideas del presidente, un anteproyecto que no es aún el proyecto de gobierno. Por lo tanto, nosotros sí nos comprometemos como Frente Amplio, lo dijo Fernando Pereira, a analizar con rigurosidad lo que se nos envió. Hay que ver esto de manera integral. ¿Por qué es importante esperar el proyecto general? Porque eso es lo que decimos. Nosotros lo vamos a estar estudiando. Tenemos un grupo en el Frente Amplio de más de 25 personas analizando este tema, que es un tema complejo. Pero nosotros decimos, acá hay que analizar la propuesta de manera integral. No se puede analizar variable por variable de a una a ver si uno está de acuerdo o está en contra. La edad, la tasa de reemplazo, el tratamiento de las cajas, los plazos. No, hay que ver el paquete entero para tener una evaluación de la reforma. Por eso es que nosotros insistimos, primero, que el análisis tiene que ser integral y para que sea integral tenemos que tener el texto definitivo del acuerdo del gobierno, porque uno no puede anticiparse, no puede apresurarse a decir esto me parece bien o esto me parece mal, cuando dentro de un mes vendrá otro proyecto que acordarán en la coalición de gobierno y de repente esas cosas están o no están, o están en un contexto diferente. El contexto es importante. No es lo mismo analizar los parámetros financieros si todos los institutos son tratados, los institutos de seguridad social son tratados de manera básicamente ecuánime o no. Dicho de otra manera, si el servicio de retiros y pensiones militares no es tratado de manera análoga a las demás, bueno, ahí ya tenemos un problema de base y la discusión sobre los parámetros de la edad y las tasas de reemplazo y demás, capaz que pasan a un segundo plano. O sea, hay que esperar la propuesta integral del gobierno en esta materia. ¿Qué buscó convocatoria serenista con la carta abierta al presidente? Dos cosas. Primero, reafirmar lo planteado por el presidente del Frente Amplio, que es esto que estamos diciendo. Bien, el presidente como gesto republicano, traer sus ideas, la vamos a estudiar con integralidad, con rigurosidad, con el tiempo necesario y opinaremos y daremos nuestro posicionamiento cuando esté el proyecto de toda la coalición en la órbita parlamentaria, como el propio presidente de la República indicó, que ahí es donde se discute, y además ahí es el ámbito donde vamos a congregar las opiniones de las organizaciones sociales. Porque esto no es solo un tema de acuerdo en la órbita política, tienen que intervenir todos los segmentos de la sociedad que obviamente están de alguna manera impactados por la seguridad social. Y el segundo aspecto fue algo que nosotros decimos en la carta abierta que le enviamos al presidente, que lamentablemente esa gestualidad republicana quedó opacada, quedó un poco empañada por sus declaraciones, y en particular las declaraciones de que, bueno, ellos hacen esto ahora y que el Frente Amplio en 15 años de gobierno no había hecho nada en materia de seguridad social. Entonces, en esa carta abierta nosotros lo que hacemos es un raconto, una enumeración de la cantidad de procesos de reforma y de leyes que se aprobaron en los gobiernos del Frente Amplio y cuál fue la actitud de él como legislador y su partido. Que en general no votaron, pero incluso hubo un proyecto que fracasó. Porque ellos no votaron. Y por un legislador que ahora está con ellos. En ese momento estaba en el Frente Amplio, ¿no? Yo no vale la pena repasar. Darío Pérez, sí, tuvimos en 2008 la reforma de la caja policial y la reforma de la caja bancaria. Era para reducir inequidades, reducir el déficit, o sea, se supone que iba en la línea de lo que ellos reclaman. Lo hicimos con un proceso participativo, mucho diálogo con los policías, diálogo con los bancarios, con las empresas financieras. Se aprobaron esas dos reformas, ni el presidente actual, o sea, ni Lacalle Pou ni su partido las votaron. También en 2008 se aprobó esa famosa ley de flexibilización
a la cual ahora se la responsabiliza en buena manera del aumento del déficit. ¿En qué consistía eso? Consistía en que muchos trabajadores y trabajadoras le faltaban algunos años de aportación a la seguridad social para poder jubilarse. Y eso se daba porque en el pasado era el mundo de la informalidad. En los 90, la informalidad superaba el 40%. Entonces, se tuvo que votar eso para ayudar a que gente que le faltaban unos pocos años de cómputo pudiera jubilarse. Y entonces uno dirá, bueno, si esta es la culpable, el aumento del déficit, será que la calle Pou y su partido no lo votaron. Sin embargo, sí lo votaron. O sea, otra contradicción. En 2017, por ejemplo, se vota el tema de los cincuentones. También lo de los cincuentones, que yo creo que no se resolvió bien, lo voy a reconocer, pero algo había que resolver porque estábamos corrigiendo algo que venía mal diseñado de la reforma del 96, que era que a gente de ese rango etario se le ignoraban, se le desconocían los aportes que se habían realizado antes de la reforma. En esa ley también se le pone un tope a las comisiones que pueden cobrar las AFAP. ¿Sí? Por otro lado, en el 2019 se aprueba la reforma de la Caja Militar, del Servicio de Pensiones y Retiros Militares. También a nosotros nos pareció digamos, que podíamos haber trabajado de otra manera en ese tema, pero bueno, se aprobó una reforma que procuraba reducir déficit, que procuraba reducir inequidades. ¿El Partido Nacional y el presidente en particular lo votaron? No, no lo votaron. Y como bien decías tú, Leandro, no solo no votaron eso, sino que tampoco votaron la ley que le ponía un impuesto a las jubilaciones militares más altas, de la misma manera que se habían puesto a las jubilaciones bancarias más altas en la reforma de la caja bancaria. Y eso no salió porque nadie de la oposición del momento lo votó, ni lo votó Darío Pérez, el legislador que en aquel momento era del Frente Amplio y hoy reviste en las filas del Partido Nacional. Quiero hacerte una pregunta, que pongo cierta insidia, pero el presidente no, que está supongo bastante informado y que sigue la política como la seguimos nosotros, dice, ahí está, yo hago esta conjetura, dice, este es un tema que yo lo meto en el Frente Amplio y en el Frente Amplio va a generar quilombo, va a generar interna. Es uno de los temas donde en el Frente Amplio hay más dificultades para procesarlo de manera unitaria, porque hay contradicciones muy grandes, por ejemplo, si debe existir o no el régimen de AFAP, el sistema mixto, si no debe existir, puede haber, si debe o no cambiarse la edad jubilatoria. En lo que ven ustedes, en el sereñismo, esto se conduce a una resolución, digamos, unitaria, puede generar tensiones, puede ser realmente un tema de divisiones en resolución, por ejemplo, partida en las cámaras. No, visiones diversas hay desde el principio de los tiempos en este tema, ¿no? Desde las AFAP, por supuesto que hay sectores y compañeros, compañeras que tienen visiones diversas. Nosotros, en primer lugar, nos tenemos que basar en lo que dicen las bases programáticas del Frente Amplio. El programa que el Frente Amplio le presentó a la ciudadanía en 2019. Y ahí se plantea, bueno, que es necesaria una reforma, en primer lugar, una reforma que dé sustentabilidad financiera y social, porque una reforma, y lo decíamos en la carta, que va a explotar, una reforma un sistema de seguridad social que no es sustentable desde el punto de vista financiero, no es un buen régimen. Y lo mismo en un sistema que no tome en consideración las necesidades sociales, los equilibrios, tampoco es un buen régimen. También las bases programáticas dejan claro que procuramos hacer este análisis de la reforma en lógica de equidad, y ahí no es solo el tema de las jubilaciones, de los pagos, sino también de los ingresos del sistema. Es un tema que hay que poner sobre la mesa de cómo se financia el sistema de seguridad social, y en clave de derechos. Y dejan claro también el programa que apuntamos a la disminución, la minimización o la eliminación del lucro en el sistema de seguridad social. No hay una referencia que diga que hay que eliminar las AFAP. Eso no lo dice el programa. Sí de disminuir o eliminar el lucro en el sistema. Sobre esa base es que el Frente Amplio se tiene que parar,
Y sí, habrá tensiones, ¿cómo no? En este grupo que decimos, más de 25 personas están analizando el proyecto. En ese marco hay gente con visiones diferentes en distintas cosas. Pero yo estoy absolutamente seguro que este no es un tema que va a generar un cisma en el Frente Amplio ni nada por el estilo. Se va camino a un posicionamiento político unitario y ni que hablar que en la órbita parlamentaria vamos a tener una posición bien definida como Frente Amplio. Te saco un poco la coyuntura de este tema. Bien. Y te pregunto, ¿cómo ves el reagrupamiento del sereñismo y cómo dirías que se define la identidad y lógica de ese espacio? El avance en el proceso es muy claro. Hemos rápidamente conformado lo que hoy llamamos convocatoria sereñista, un par de meses antes de las elecciones internas del Frente Amplio, en las que tuvimos una muy buena votación, un muy buen apoyo de Frente Amplistas, que nos da este estímulo a seguir trabajando, ¿no? A seguir trabajando en la conformación del espacio, en la orgánica del espacio, en todo el país. Y tal como reza la última declaración del espacio, estamos trabajando para tener una formulación política y electoral común, tanto a nivel nacional como a nivel de cada uno de los 19 departamentos. Que es una tarea que no es tan sencilla, porque cada departamento es un mundo y la confluencia de tantos sectores a veces puede generar dificultades en cada lugar. Pero bueno, tenemos la conciencia clara de que este espacio es imprescindible en el Frente Amplio, como lo son otros, que es imprescindible como construcción política en la identidad del Frente Amplio y también en la órbita electoral, y por lo tanto tenemos que fortalecerlo. Reitero, trabajando para una formulación electoral común en 2024, tanto a nivel nacional como en cada departamento, y también trabajando con la posibilidad de tener una candidatura propia en la disputa por la candidatura presidencial del Frente Amplio, en el entendido que hay un bloque importante del Frente Amplio que se ve reflejado en esta perspectiva política, en este talante político, en este enfoque ideológico, y no necesariamente en otros, que es imprescindible que sea parte de la disputa del Frente Amplio y que sea también parte del proceso político que lleve al Frente Amplio nuevamente al gobierno. Muchas gracias, Mario Vergara. Gracias, Rodrigo Alonso. Un gusto. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado. También es un gusto para nosotros. Ya vi que hay como 600 y pico de likes. Tiene que llegar a superar los 1000, ¿no? Vamos a proponernos eso, porque hay más de 1500, 1000 computadoras ahí en YouTube conectadas. O sea, un montón de gente. Y además está en Facebook, y además en Twitch, y además en carasicaletas.com.u y en Cardinal. Saludemos a la gente de Cardinal, que son como 100 cableoperadores en todo el país, ¿no? En todas las localidades. Muy buena gente la de Cardinal TV, sí, siempre hace ya se un ha tiempo portado espectacularmente. Sí, y de hecho organizaron uno los debates, porque si no ni debate había, ¿no? Exacto. Cuando todo se bajaba. Bueno, vamos ahora con lo que está pasando a cargo de Leandro Ureta y enseguida volvemos con Legítima Defensa. Esto es poesía. Mujer desnuda de cama de red con sed. Mujer desnuda descansa después de la 10ª orgía del día. Mujer desnuda en un lago, ahogada en algo que se confunde con espuma. Mujer desnuda, pensando en sí vestida. Mujer desnuda, bebe un té sin fin, entregada a la historia, enunciada de sí. Mujer desnuda, entra en casa
se viste para no tener que explicarse. Mujer desnuda dentro de otra mujer desnuda. Desnuda en cama de red con sed. Mujer desnuda descansa después de la 10ª orgía del día. Mujer desnuda bebe un té sin fin, entregada a la historia enunciada de sí. Mujer desnuda entra en casa y se viste para no tener que explicarse. Mujer desnuda dentro de otra mujer desnuda. Mujer desnuda en cama de red con sed.